que lo que está ocurriendo es que el e-commerce, o la compra, si quieres, se está saliendo del propio e-commerce gracias a todo este ecosistema de agentes que se está tejiendo. La compra empieza, bueno, pues donde ha empezado hasta ahora, pero hay otra fuente más, que es precisamente estos copilotos. Si el SEO lo que nos ayuda es a que los motores nos encuentren desde los motores de búsqueda, el GEO lo que nos ayuda es que nos encuentren directamente desde ChatGPT o desde Chrome. Si tú para tener presencia en los motores de búsqueda tienes que diseñar tu web y el contenido de tu web siguiendo unos estándares, para el GEO esos estándares no valen, cambian. Y eso implica que tienes que rediseñar, no te digo por fuera, sino por lo menos por dentro también. ¿Qué sucederá cuando la IA nos diga no, cuando le pidamos que haga una cosa? Ese día cambiará todo por completo. ¿Y llegará alguna vez ese momento? Para preguntar sobre esto y muchas otras dudas y consultas que tengo sobre la IA y el nuevo ecosistema agéntico, he invitado a Frankie Carrero a la sección de los protagonistas del e-commerce, a este programa. Y es que Frankie lleva más de 2 décadas ayudando a muchas empresas a convertir datos e implementar inteligencia artificial en sus sistemas y, por supuesto, en sus operativas. Ha pasado por proyectos y compañías de primer nivel. Fue cofundador y CEO de iHackers. Ha divulgado durante años sobre la IA en podcasts y conferencias y desde hace unos meses trabaja como director de tecnología en Icertis. Es uno de los mayores referentes de IA en nuestro país y tengo muchísimas preguntas por delante que hacerle. Pero antes de ello, te voy a decir una cosa. Buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al programa número 473 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, sin ningún filtro. Al micrófono, un servidor, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ¿qué? De ecosistemaecommerce.com y, por supuesto, de Python.com. La gracia de una buena herramienta no es que tengas 1000 opciones, la gracia es que te quite trabajo y eso es justo lo que busca SiteGround con su nueva solución de e-commerce, porque ahora puedes crear un e-commerce desde cero con SiteGround. Te permite crear una tienda online con plantillas personalizables listas para empezar a vender, con un diseño optimizado para móvil, con una pasarela de pago pensada precisamente para convertir, con herramientas para optimizar el SEO y un panel único desde el que gestionas pedidos, clientes, inventario y ventas. Vamos, todo lo que necesitas con una cuota mensual sin sorpresas. Además, incorpora IA para ayudarte con títulos, con descripciones, con, categorías e incluso con imágenes de producto. Menos tiempo configurando cosas y más tiempo pensando en vender en una plataforma rápida y segura como pocas. Y ahora tienes además 14 días de prueba sin tarjeta de crédito. ¿A qué estás esperando? Si quieres algo práctico, rápido y sencillo, entra en SiteGround e-commerce a través del enlace de las notas del programa y empieza hoy mismo. Y para este episodio he elegido esta frase del día que creo que le va al pelo. No tengo ningún talento especial, solo soy apasionadamente curioso, dicho por Albert Einstein. Y hoy quiero hablar con Frankie de lo que sí está pasando y también de lo que no está pasando con la IA, de agentes, de e-commerce, de operaciones, de qué es lo que nos viene y de cómo ha cambiado el mundo precisamente para siempre. ¿Ya hemos pasado la barrera de no querer desconectar la IA aunque haya un riesgo implícito? ¿Funcionan los frenos? O peor aún, ¿tenemos frenos? Sin más tiempo que perder, comenzamos. Muy buenos días, Frankie Carrero, director técnico de Icertis. Tengo muchísimas preguntas contigo para hablar sobre IA, inteligencia artificial, esos nuevos LLMs que están adelantando por la izquierda. Por cierto, me estoy gastando un dineral este mes con el nuevo Cloud. Que por cierto, ¿sabes cómo le llama mi mujer a Cloud?
Se llama Jean-Claude Van Damme. Dice, voy a coger a Van Damme. Esa es buena. Esa es buena. Sí. Esa es buena. Y está, de hecho, ella que hace 3 meses no tenía ni ChatGPT, ahora se está pagando como 2 o 3 suscripciones de inteligencias artificiales. Hoy vamos a hablar de muchas cosas sobre qué está pasando en el mundo de la inteligencia artificial, porque Frankie te considero un auténtico experto y un referente en toda esta materia, con muchísimos años de experiencia. Y mi primera pregunta, Frankie, dentro de la sección de los protagonistas del e-commerce, ¿qué pasará el día que la inteligencia artificial le pidamos algo y nos diga que no? Bueno, lo primero, darte las gracias, Javier, por traerme al podcast. La verdad es que encantado de ver si tenemos las respuestas a todas esas preguntas que tienes. Además, empiezas fuerte, ¿eh? Empiezo fuerte. ¿Qué pasará el día que la inteligencia artificial nos diga que no? Pues, bueno, yo creo que será un signo de madurez. A día de hoy, ya sabes, uno de los inconvenientes, ¿no? de los problemillas que se le achacan a los LLMs es precisamente que son muy complacientes, que siempre están tratando de darnos gusto, de decirnos lo que queremos escuchar, e incluso tú les puedes dar esa orden de decir, bueno, sé crítico conmigo, llévame la contraria, bueno, lo puedes exponer de diferentes maneras. Pero la realidad es que en cuanto que te das un poco la vuelta, vuelve otra vez, ¿no? con esa complacencia. Entonces, el día que por criterio propio, que es donde yo creo que está la diferencia, ¿no? Por criterio propio sea capaz de decirte que no y llevarte a la contraria y corregirte y regañarte incluso si fuera necesario. Regañarme, ostras. Sí, efectivamente, entiéndelo bien. Sí. Pues yo creo que será un signo de madurez, no de haber alcanzado esa AGI de la que se habla muchísimo, pero que yo creo que todavía está muy lejos, pero sí por lo menos de poder aportarnos más. Yo creo que es algo que nos hace falta como personas en general, que nos lleven la contraria, que nos digan más que no cuando realmente nos llevamos la razón. Y si queremos que sea un asistente, que se comporte como otra persona que trabaja con nosotros, pues tiene que ser un signo de su carácter, por decirlo así. Bueno, o sea que llegará un día. Yo creo que sí. Yo creo que en el fondo es más una decisión autoimpuesta de diseño que otra cosa, ¿no? Wow. A mí me da un poquito de miedo, me da un poquito de como estoy tan acostumbrado a esa complacencia, como tú dices, de sí, me encanta, qué buenas ideas, tal. Es que digo, ostras, ¿estará tomando conciencia la IA cuando te diga que no? No. Son cosas completamente distintas. A nosotros en casa nos pasó una cosa, bueno, teníamos una cuenta de ChatGPT al principio compartido entre varios, que por supuesto ya lo hemos corregido porque al empezar a tener memoria de todos, pues se convierte en un batiburrillo. Y mi hija decidió un buen día que le iba a poner en el prompt general de toda la cuenta que fuera súper crítico con todo el mundo. Entonces ostras. Yo no lo sabía, de repente empiezo a ver que cada vez que le pregunto algo me lleva a la contraria en todo, ¿no? Lo que estábamos diciendo ahora, hasta que ya pregunté, digo, ¿habéis tocado algo? ¿Habéis hecho algo? Y me dijo, sí, es que he hecho esto para todos. Ya luego lo corregimos y ya te digo que lo hemos separado en cuentas, ¿no? Pero si alguien quiere ese comportamiento, por eso te digo que es casi una medida autoimpuesta, lo puedes forzar de alguna manera, pero eso no significa que tenga conciencia. Vale. Un poquito, hemos empezado fuerte con una primera pregunta directa, porque era un poco de los temas que más me preocupaba, Frankie, pero vamos a empezar por el principio. Vamos a poder situarte para aquellos que no te conozcan. Yo te conozco de hace unos cuantos años, sí. Eres un referente en el mundo de la IA, eres podcaster, con los podcasts de Tertulia, que te escucho con mucha frecuencia. Y actualmente eres director técnico de Icertis. Eso es. Para hacer un poco tu experiencia y que podamos situarte en el mapa, cuéntanos un poquito qué es lo que has estado haciendo estos años. En los últimos años, ¿no? Porque ya tengo tantos que todo, necesitamos el podcast completo, básicamente. Bueno, lo que sí es cierto es que de diferentes maneras siempre me he dedicado a la inteligencia artificial, como desarrollador, investigador, profesor. Tuvimos una empresa muy relacionada con e-commerce, BrainSense, durante 10 años, que bueno, pues ahí fue más o menos donde nos conocimos, ¿no? Que lo que hacíamos era servir recomendaciones de producto integradas con e-commerce, que ahora mismo lo vemos como algo normal, pero en aquella época pues no era, lo veías en Amazon, en algunas e-commerce grandes, pero poco más. Y en los últimos años, la verdad es que he ido cambiando bastante vamos a decir, de registro, siempre dentro de la IA. Durante una temporada estuve trabajando en Zara.com, estuvimos
viviendo en Coruña. Bueno, digo, Arteiso. Sí, vivíamos en Oleiros realmente, íbamos a trabajar a Arteiso. Mi mujer también, de hecho, estuvo trabajando en Inditex, fuimos los dos a la vez. Y allí, bueno, pues estuvimos poniendo en marcha proyectos de Machine Learning, sobre todo en temas de logística, stock y todo eso. Luego estuve también con otra empresa mítica en España dentro del ecosistema del e-commerce que es DoFinder, y ahí fui director de producto. De nuevo, una empresa con mucha relación con inteligencia artificial, un buscador. Con Iván allí y con Iván, todo el equipo. Y donde, bueno, pues empezamos a meter también temas de personalización y, bueno, a darles una capa un poco más de inteligencia artificial. Y de ahí pasé lo que he estado más los últimos años, que es el mundo de la consultoría, que no lo había hecho en la vida. Estuve trabajando en BAS durante 3 años, llevando el área de data e inteligencia artificial de BAS. Luego monté durante 1 año y medio una empresa, una spin-off de Product Hackers centrada en inteligencia artificial, con mis compañeros de la tertulia, con José Carlos Contizo, con Corti y con Luis Martín. Y ahora, desde hace 3 meses, como dices, pues en Icertis como director técnico, lo que me da un rol mucho más transversal de lo que he tenido bueno, pues en toda mi vida, precisamente porque he salido un poco de la inteligencia artificial, pero ya sabes que es nuestro día a día, estemos donde estemos, o sea que al final no me escapo de ella. Qué bueno. Te quería preguntar precisamente por eso, porque con toda tu experiencia en tema de agentes de inteligencia artificial, y de agentes de IA, de agentes de implementar IA, ahora mismo en todos los e-commerce se habla muchísimo de que están implementando todos agentes de inteligencia artificial, pero realmente pocos dicen un poco todo lo que están haciendo. ¿Qué es lo que está cambiando realmente? Porque yo he visto como un cambio, 2026, un cambio radical, un puñetazo encima de la mesa, que ha cambiado un poco las cosas para siempre. ¿Qué es lo que está cambiando realmente dentro del e-commerce para los que no están metidos dentro de este ecosistema? Me lo vas a permitir, que ya sabes que yo también hago entrevistas. Te devuelvo un poco la pregunta porque me ha resultado curioso lo que has dicho del puñetazo en la mesa. ¿Qué es lo que has visto tú exactamente? ¿Qué te ha llamado la atención? Yo he visto ya que la gente le pregunta a ChatGPT qué producto comprar. Vale. Ese es el cambio. Perfecto. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que lo que estamos viendo cuando hablamos de agentes no está tan ligado al concepto que tenemos de agente día de hoy, que casi son los copilotos, ChatGPT, Claude, o incluso un asistente que te puedas encontrar dentro del e-commerce, que eran los primeros ejemplos que quizá estábamos poniendo en 2024, ¿no? Las primeras aplicaciones iban más de eso. Sino precisamente que lo que está ocurriendo es que el e-commerce, o la compra, si quieres, está saliendo del propio e-commerce gracias a todo este ecosistema de agentes que se está tejiendo. La compra empieza, bueno, pues donde ha empezado hasta ahora, pero hay otra fuente más, que es precisamente estos copilotos. Vamos allí a preguntar cuando, evidentemente, productos de repetición no, pero productos un poco más especializados, donde no tenemos muy claro cuál es el adecuado, donde necesitamos información un poco más de criterio, pues cuando antes navegábamos por un montón de webs para buscar información y por foros y todo, ahora nos vamos allí, lanzamos las preguntas, nos terminan dando a veces incluso los enlaces de las webs a las que tenemos que ir y terminamos realizando la compra ahí. Y es algo que poco a poco va creciendo. Hace 1 año y escasamente 1 año y medio, si quieres a principio de 2025, recuerdo haber hablado en nuestro podcast de este tema y veíamos que el porcentaje de transacciones que se originaban en los agentes y que terminaban en el e-commerce era muy pequeño, pero poquito a poco y de forma consistente va creciendo. No me atrevería a decirte ahora en cuánto está, porque vas viendo estudios y cada uno te dice una cosa, pero sí se nota por lo menos la tendencia de que va creciendo. Para mí, yo creo que esa es la clave de lo que está pasando ahora, pero claro, hay muchos temas por detrás que seguro que vamos a ir discutiendo ahora durante la sesión, que de alguna forma explican esto y también nos lanzan esas preguntas que comentabas tú de a dónde vamos a ir, ¿no? ¿A dónde puede llegar esto con el paso, no de un tiempo muy lejano, sino de ahora mismo. Claro. El cambio está encima de la mesa. De hecho, yo no hago más que escuchar. Dice, no, me he hecho un agente y me hace no sé qué. Yo me he hecho un agente y me hace. Yo me he hecho un organigrama de agentes. Yo me he hecho una empresa con agentes. Tengo un agente CEO, un agente de director de marketing. O sea, está viendo como que de hecho ya ha habido casos de empresas que son una única persona y están facturando millones y millones de euros. Bueno, Sam Altman acaba de comprar el primer caso, ¿no?, de una empresa de cientos de millones de euros de valoración hecha por una sola persona, construida con agentes. Los agentes realmente nos están haciendo trabajar más, nos están haciendo trabajar más rápido, que es ese paradigma del mundo agéntico que nos estamos encontrando ahora mismo y que estamos como todo el mundo como jugando con ello.
Básicamente los agentes a día de hoy podríamos tirarnos también un rato discutiendo si lo que hacemos es agentes o no realmente, ¿vale? Porque vamos a empezar por ahí, si te parece, Frankie. ¿Qué es realmente tener un agente? Un agente no deja de ser vamos a llamarle aplicación, si quieres, donde tú lo que haces es delegar una serie de acciones y él solo debería ser capaz de le das la tarea y te la devuelve realizada, ¿no? Con lo cual tiene que tomar ciertas decisiones, planificar un proceso, un procedimiento para poder resolverlo y al final volverte con ese resultado. La realidad es que sobre todo trabajamos con pequeñas automatizaciones que no son tanto agentes, porque tú le das de una forma muy estructurada exactamente cuál es la tarea que quieres que hagan y cómo quieres que la hagan. Entonces los agentes tienen que tener un poquito más de independencia, un poquito más de capacidad de planificación y ya te digo que en la mayoría de los casos no estamos ahí. Pero como es un tema semántico, seguimos hablando de agentes para referirnos a todo y dejamos, si quieres, el elefante en la habitación, ¿no? Que suele estar en estas entrevistas. La realidad, en cualquier caso, es esa. Ahora mismo estamos utilizando ese ecosistema de agentes que cada uno nos generamos para automatizar tareas que normalmente a nosotros nos quitan muchísimo tiempo y que, bueno, pues que no nos aportan tanto valor y que podemos tener esa maquinita que la haga de una manera, si no igual, muy similar a como la hacemos nosotros normalmente y dándonos el mismo resultado. ¿Vale? Yo estoy viendo que está habiendo pocos límites en este caso. Que está empezando ya a decir, oye, incluso escuchando gente que corta vídeos. Yo lo reconozco, el viernes pasé de la versión Pro de Cloud a la versión Max de Cloud. Bueno, el bolsillo tiene un agujero grande. El bolsillo tiene un agujero grande porque aparte el resto de maquinitas las sigo pagando, pero es por algo, es porque me está realmente quitando horas de trabajo y dando horas de sueño. Al final estoy como subcontratando, pero a través de agentes. Y estoy encontrando muchas curiosidades con el tema de Cloud. Estoy ahora con Cloud porque es como los últimos 2 meses ha pegado un adelanto por la izquierda y por la derecha de muchas cosas. Ahora si quieres nos cuentas un poco qué estás viendo con Cloud, pero estoy viendo incluso muchos memes de gente de, no, me voy con la bici porque ahora mismo me ha quitado los créditos Cloud y tengo que esperar a que se recuperen y cuando vuelva. ¿Qué estás viendo con Cloud? ¿Qué está pasando con Cloud que está viendo tanto hype con esta LLM? Lo más extremo lo leía esta mañana, he rozado el enter y ya me he quedado sin créditos, ¿no? Es básicamente lo que pasa. Bueno, es verdad que Cloud está tomando un papel muy preeminente en los últimos meses. Seguramente hay muchas razones detrás, pero si quieres te cuento la película de lo que ha pasado últimamente para que lo podamos tener en cuenta. Es verdad que cuando salió OpenAI, cuando salió ChatGPT, ¿vale? ChatGPT que los GPTs ya venían de antes, había maneras de conectarse antes, pero ya con el 3, que es cuando lo lanzaron, creo que fue en noviembre de 2022. Sí, exactamente. Sí, eso es. Y supuso una revolución porque alrededor de esos GPTs había un producto muy sencillo. Al final era, pues eso, un asistente. Tú le lanzabas una pregunta y te iba a devolver una respuesta. Además lo hacía despacito al principio y tal. Y claro, no estábamos acostumbrados a eso. Nos dio mucho juego, alucinaba mucho, todas esas fases por las que hemos pasado. Toda esa parte ya se ha quedado atrás. OpenAI fue el primero. Sale con fuerza, tuvo muchísimos millones de personas en muy poquito tiempo y marcó el camino. Pero lo que ha ido pasando es que en el caso de Anthropic, de Claude, lo que hicieron fue centrarse más en las empresas que en las personas. Y yo no diría que OpenAI no se haya centrado en las empresas, pero creo que trató de ser mucho más transversal. Y Claude ha ido muy directamente a por empresas en general, a por las grandes también en particular, y luego siempre con un tufillo, un cierto aire de ética y de moral, que en el caso de OpenAI no veíamos por ninguna parte. De hecho, ellos mismos, Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic, una de las cosas que dice es que ellos tenían un ChatGPT, un equivalente, antes de que lo lanzaran en OpenAI, pero como vieron que era muy peligroso, no lo lanzaron. ¿Vale? Eso dice. Luego eso dice algo. Eso dice algo y eso dice... No sabemos si es un tema de marketing, si es verdad, o bueno, un poquito de cada cosa. Pero lo que ha ido pasando últimamente precisamente ha sido que las empresas han ido creciendo, han ido cada vez confiando más en estas aplicaciones, han ido tirando de Claude. Yo recuerdo que hace un año no llegaba ni al 10%. La cuota que tenía de mercado, creo que no llegaba ni al 10% de la que tenía OpenAI, efectivamente. Y a día de hoy está, de hecho, lo último que decían es que ya está en las proyecciones anuales por encima. Claude de ChatGPT. Ya ha superado. Hablaban de 30.000 millones frente a 24.000 millones, una cosa así estaban hablando. Es decir, y sobre todo ha sido el crecimiento exponencial los últimos meses. Hubo hace poco también un episodio interesante
que ocurrió porque el Pentágono venía utilizando diferentes herramientas, entre ellas Claude también, pues para sus cosas, no contaba muy bien para qué era, ¿no? Entonces, cuando había que renovar el contrato, por dejarlo más o menos rápido, cuando había que renovar el contrato, pues Anthropic dijo que necesitaba saber para qué se iba a utilizar su LLM y bueno, que no estaba dispuesto a cualquier cosa. Entonces el Pentágono le dijo, mira, vamos a utilizar para A, para B y para C. Y no te queda otra. Y ellos dijeron que no. Entonces, al final... Por eso OpenAI entró en el Pentágono. OpenAI efectivamente dijo dónde hay que firmar, ¿no? Luego también hubo algún movimiento extraño por ahí, pero bueno, básicamente dijeron que sí. Y este movimiento de Anthropic precisamente lo que hizo fue reforzar la confianza por parte ya no solamente de empresas, sino también de usuarios finales. ¿Sí? Y se está convirtiendo en el estándar, o sea, se ha dado la vuelta completamente a la tortilla. De ser OpenAI el estándar para usuarios, luego ir a empresa, ganarle Claude en empresa, a terminar al final siendo el estándar también para... Para nosotros, no solamente como profesionales, sino a nivel de productividad personal. Nosotros, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros padres incluso, bueno, mis padres yo creo todavía no, pero ya llegarán a ese punto. ello. Entonces ha sido un camino donde yo creo que lo han hecho bastante bien, pero ahora también están empezando a tener dejes de empresa grande y hacer cosas, bueno, pues como pasa siempre, ¿no? Como pasó con Google cuando creció, que era el demonio, ¿no? Pues este tipo de cosas. Bueno, el demonio. Frankie, volviendo un poco al tema de empresas, que has hablado mucho del tema de las empresas, ¿por dónde debería precisamente una tienda, un e-commerce, una empresa nunca empezar con la IA? Es decir, no es tienes que empezar con la IA con esto, no es ¿por dónde no debes de empezar? Vale, hay varias cositas que no se deben hacer y que las he visto unas cuantas veces. La primera, yo creo que no se debe empezar nunca por tratar de resolver un problema que sea complejo. Y con un agente también muy complejo por detrás, ¿no? Porque es verdad que a día de hoy la IA, y si quieres damos otro pasito para atrás, inteligencia artificial es mucho más que los LLMs o que lo que estamos construyendo con agentes, pero la realidad es que a día de hoy cuando hablamos de IA casi nos estamos refiriendo a eso. Hemos dejado un poco de lado el machine learning más tradicional, ¿no? Pero bueno, hecho este paréntesis, lo que ocurre es que lo que en algunos casos se trata de resolver problemas muy complejos, haciendo muchas cosas que sean a lo mejor muy vistosos a veces, ¿no? De cara al usuario final, de cara al cliente, y eso normalmente cuando no tienes experiencia es un error. Es mejor buscar un problema, un quick win, que decimos siempre, ¿no? Un problema fácil de resolver, comprensible, que no sea muy core tampoco, que todo el mundo, bueno, pues incluso si lo tienes que apagar, por decirlo así, pueda seguir trabajando con ello sin ningún problema. Esa es una situación que me encuentro. Otra, que también me encuentro a menudo, es tratar de resolver con inteligencia artificial un proceso que está roto, que no funciona. Anda. Porque al final, claro, la inteligencia artificial lo que nos ayuda es a automatizar procesos. Si ese proceso ya no funciona, primero tienes que redefinirlo. Okay. Y si puedes, ya que lo vas a redefinir, si lo quieres automatizar, redefínelo con IA. Pero como normalmente lo que hacemos con la IA es sustituir, casi, ¿no? Con un martillo ahí, sustituir una cosa por otra, yo creo que es algo que nunca se debería hacer. Y luego también hay un tema que me encuentro a menudo y que tiene que ver con la cultura de la empresa. Si vas a modificar o vas a automatizar con inteligencia artificial algo que tiene una dependencia muy fuerte de la cultura de la empresa, normalmente lo que hace es generar barreras, ¿no? En los empleados. Estamos hablando en este caso hacia los empleados, no necesariamente hacia afuera, pero se suele generar una serie de barreras que, bueno, pues que dificultan la adopción de esa solución que tú estás desarrollando. Seguramente hay más, un poco, ¿no? Se ponen en contra, ¿no? Es como se ponen en contra y sabotean la solución. Claro, y si tú desarrollas un proyecto que funciona muy bien, que realmente te va a ayudar, pero la gente no lo utiliza, lo que has hecho ha sido tirar el dinero a la basura. Tenemos un problema ahí. Vale, y desde el otro punto de vista, desde la otra cara, es decir, ¿qué debería empezar una empresa, un e-commerce, por ejemplo, a implementar? Digo e-commerce porque tienes mucha experiencia en e-commerce. ¿Qué debería implementar un e-commerce para empezar a tener esos primeros resultados en unos, 90 días, por ejemplo, 3 meses? En el caso de un e-commerce, bueno, lo primero y lo mismo, me gusta dar siempre ese pasito hacia atrás para contextualizar. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hay muchas herramientas a día de hoy
que ya utilizan inteligencia artificial, son herramientas a las que podemos acceder muy, muy fácilmente. Hace un año y medio no, pero por ejemplo en e-commerce cada vez están surgiendo más herramientas que lo que hacen es ayudarte, por ejemplo, a generar las descripciones de los productos. Por decirte algo. Ya te digo, hace un año y medio no existía. Tenías que hacértelo tú si lo necesitabas, ¿no? Tenías que automatizar ese proceso. Ahora, incluso Shopify ya te está dando, ¿no?, este tipo de soluciones. Bueno, pues ahora ese tipo de herramientas pues las podemos implementar, las podemos integrar dentro de nuestro sistema y ya está. Entonces, una vez que tenemos primero claro que lo que queremos solucionar no tiene una herramienta por detrás, porque en ese caso no tiene sentido que te lo hagas tú, claro. Sí que creo que lo que hay que hacer es tratar de sacar partido de tus datos para tareas que realmente tienen mucho valor para ti. Me explico. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si tenemos un e-commerce que tiene muchas reviews, ¿sí?, ¿vale? Pues a lo mejor una opción es coger y decir, venga, me creo un sistema que vaya revisando esas reviews y que me vaya sacando insights. Insights que a mí me ayuda a entender qué es lo que opina la gente de nosotros, que es algo que es muy sencillito, que te va a aportar valor y que no automatiza esa acción que tú tienes que realizar, sino la búsqueda de información, ¿no? O a partir de los datos que ya tienes, generarte un dashboard, o a partir del dashboard que ya tienes, generarte esos insights también que te ayuden a saber, bueno, pues en qué condiciones a lo mejor tus clientes repiten más, o sea, hay algún segmento de clientes que necesita algún tipo de atención. Todo eso, convertirlo a texto, por ejemplo, que te ayude a ti a tomar esas decisiones. Vale. Eso lo bueno que tiene es que supone un entorno controlado, donde si algo falla, no va a salir al cliente, que ya sabemos todos que en e-commerce eso es muy, muy sensible. Por supuesto, si falla y te tomas una mala decisión es un problema. Bien. Pero sobre todo al principio, que tú tienes una idea de cómo funciona todo, es muy fácil verificar que eso o está yendo bien o está yendo mal. Entonces ya te digo, sobre todo me centraría en tareas no muy grandes, fáciles de automatizar, donde yo pueda hacer esa revisión y ver que funcionan bien y que me den un valor de algo que normalmente no tengo en mi día a día, que a lo mejor le tengo que dedicar mucho tiempo a la método a las reviews, por poner este ejemplo que te he dicho antes, ¿no? O a lo mejor también algo que siempre suele ser lo primero que piensa en e-commerce es vamos a automatizar la atención al cliente. Bueno, la atención al cliente se puede automatizar hasta cierto punto. O me refiero sin riesgo o sin tener que meterte en un agente muy grande, pero decir, venga, vamos a detectar lo primero qué casos son fácilmente automatizables y el resto ya los gestionamos con el equipo. Eso ya supone un primer nivel donde estás utilizando inteligencia artificial, te genera ese valor porque tus equipos pueden dedicarse a otras cosas también a su vez de más valor para todos y te supone un impacto en la empresa. Aprovechando esto que estás comentando de ese tema de reseñas de clientes, ¿qué otras cosas ves en los e-commerce que directamente estamos tirando el tiempo a la basura? Estamos desperdiciando el tiempo de cosas que podríamos utilizar ahora mismo ya la inteligencia artificial para ahorrarnos tiempo. Sobre todo, casi te diría que lo que más me he encontrado son temas relacionados con gestión de catálogo. Ay, guau. Que quita, o sea, no solamente que quite mucho tiempo, sino que en muchos casos, desde el e-commerce, se renuncia a hacer una gestión de catálogo adecuada. Tienes las mismas descripciones que tenías hace 5 años. 5 años, efectivamente. No tienes metadatos adecuados. No, o sea, hay un montón de noes, porque no te lo puedes permitir. Si tienes un catálogo de 10.000 productos, bueno, pues a lo mejor poquito a poco, cada vez que vas metiendo producto, quizá lo vas haciendo mejor, pero todo lo que tienes de base, de backlog, por decirlo así, eso sigue igual. Entonces, para ese tipo de cosas, yo creo, como decíamos antes, que ya existen herramientas y si no, puedes tener mecanismos para generártelas tú mismo de una manera más o menos sencilla y no solamente es que te ahorre tiempo, es que puedes hacer algo que a día de hoy no puedes hacer, que para mí es donde está el valor. Te quería preguntar también, tema del geo, ¿vale? En el mundo del e-commerce, tema no tabú, pero tema puntiagudo, ahí donde lo estamos viendo. ¿Qué crees que lo que va a cambiar con el...? De hecho, te decía antes al principio, una de las cosas que más veo que está cambiando, el tema de la inteligencia artificial, el puñetazo que ha marcado es ver amigos míos que están buscando cosas a través de ChatGPT. Sí. No Cloud, sino ellos empiezan por ChatGPT. ChatGPT es la puerta de entrada. ¿Qué crees que va a pasar en los próximos 2 años con el tema geo, que va a poner a mucha gente pues un poco con el pie cambiado, por así decirlo? Vale, el tema geo, te tengo que decir, no soy el mayor experto en ese punto. Te he hablado desde, si quieres, un poco más desde fuera, por favor. Desde la parte más... ¿Técnica? Técnica, si quieres, sí, efectivamente. Pero bueno, al final lo que estamos diciendo es, por poner en contexto, si alguien no conoce el término,
Si el SEO lo que nos ayuda es a que los motores nos encuentren desde los motores de búsqueda, el GEO lo que nos ayuda es que nos encuentren directamente desde ChatGPT o desde lo que estábamos diciendo, ¿no? Desde los LLMs. Eso implica que si tú para tener presencia en los motores de búsqueda tienes que diseñar tu web y el contenido de tu web siguiendo unos estándares, para el GEO esos estándares no valen, cambian. Y eso implica que tienes que rediseñar, no te digo por fuera, sino como, por lo menos por dentro también. La arquitectura de tu página web. Eso es, la arquitectura, la estructura, el wording, los copies, ¿no? Cómo escribes, y dejarlo todo lo más estructurado posible para que esos motores de búsqueda lo tengan fácil. Porque no funciona como Google. No funciona como Google. No, porque pensad que en Google tenemos una base, lo voy a simplificar mucho, por favor, la gente más técnica que me perdone, pero tenemos, si queréis, una base de datos donde se lanza una consulta y va buscando a ver qué elementos cumplen eso. En el caso de un LLM, lo que tenemos es un modelo de inteligencia artificial, un modelo que en esencia es similar a un modelo de visión, si queréis, o un modelo tradicional de Machine Learning. Más complejo, pero en esencia lo que hay por detrás son redes neuronales también complejas, profundas, y bueno, hablamos de Deep Learning, Entiendo. hablamos de... Entonces, la manera en la que se está representando la información no tiene absolutamente nada que ver. Y la manera en la que esos modelos sacan a la superficie el resultado de las preguntas... No solamente es distinta, sino que si te fijas, si le haces la misma pregunta 2 veces al modelo partiendo de cero, ¿vale? Con 2 conversaciones en ChatGPT, la respuesta a lo mejor en el 95% coincide, pero la forma de contarla ya no, palabra por palabra cambia, y a veces te deja alguna cosita por contar, o a veces en la segunda te mete otra, o depende del caso. Es decir, hay un no determinismo que hace que si tú en Google buscas 2 veces seguidas, igual te va a dar exactamente el mismo resultado. Exactamente. Y aquí no. Aquí no, efectivamente. Aquí cambia la película. Bueno, ahora, si quieres, esto da para mucho, si quieres seguimos hablando, pero por hacer una introducción, GEO básicamente te permite eso, el tener presencia en un sitio como ChatGPT para que cuando alguien esté buscando un producto que tú tienes, poder... Y que hay muchas tiendas precisamente que sobre eso no están haciendo nada. Nada. Y fíjate, pasa también un poco con el SEO, ¿no? Pero aquí no solamente entra en juego el contenido que tú has generado en tu propia web, sino también lo que estén diciendo sobre ti fuera. ¿Vale? Si, por ejemplo, hay muchos medios que tengan reputación que están hablando sobre tu tienda online y están hablando bien, tú vas a tener una mayor posibilidad de que si alguien busque una tienda online buena para comprar no sé qué producto, tú aparezcas ahí que si nadie ha hablado de ti. De nuevo, no eres tú con tus circunstancias, sino que tienes que tratar de controlar también lo que está pasando dentro de todo el contexto, de todo el ecosistema. Fantástico, fantástico. Volviendo al mundo agente, ¿vale? Que es un poco, yo lo llamo el año 2026, año agéntico, lo llamo, por así decirlo. ¿De qué forma un agente hoy en día a un e-commerce le puede hacer ganar dinero, ganar ventas o ahorrarse costes ahora mismo? Varios casos que se te pueden ocurrir. Sí. Para el tema de los costes, yo creo que ya hemos ido dando bastantes ejemplos. Al final se trata de automatizar tareas en las que tú estás invirtiendo tiempo y horas. Efectivamente. Muchas horas. Eso no quiere decir que si dejas de invertir ese tiempo y horas, tengas que reducir costes en el sentido de despedir gente, por ejemplo, ¿no? Que también es otro de los elefantes en la habitación con todas estas conversaciones. No ese es el tema, sino lo que decía antes, que esa gente pueda hacer otra serie de tareas. Al final, para mí es un ahorro y, sobre todo, te permite hacer esas cosas que antes no podías hacer. Entonces, en ese sentido, el ahorro de costes es automatización de tareas. Vender más. Bueno, por un lado, acabamos de hablar de GEO. Sí, absolutamente. Eso ya es vender más. Que ayudarnos a vender más. Por otro lado, los asistentes dentro de la propia web tienen que ayudarte a vender. Porque se entiende mucho el asistente en e-commerce, o sobre todo al principio, como asistente de atención al cliente, lo que hemos dicho antes, ¿no? Llegas, le planteas cómo está el estado de mi pedido o ese tipo de cosas. Pero también lo puedes utilizar como un elemento de venta y lo puedes utilizar como un sistema de recomendación. Más allá de las recomendaciones que ya tenemos en las parrillas de producto, pues tú le puedes preguntar, oye... recomiéndame un vestido para una boda en mayo en la playa, por decirlo así, ¿no? Y te puede dar varios vestidos, te los puede sacar o por lo menos te puede poner las URLs dentro de la propia web y puedes seguir refinando. Eso al final es una herramienta de venta muy valiosa porque en lugar de tener que andar tú
como pasa con las recomendaciones, buscando en el catálogo, pues directamente te está dando una respuesta. Es tratar de, para mí, entender cuál es la mejor manera de llegar al cliente y entre las herramientas que existen y lo que tú te puedas componer, tratar de acercarle lo más rápido posible al carrito, que es básicamente es el objetivo del e-commerce, ¿no? En 10 segundos. Claro, en cuanto llegamos tenemos que meter lo más rápido posible una cosa en el carrito y a partir de ahí ya ejercer otra serie de acciones para que compremos. Frankie, tú estás muy al día con la actualidad, de cosas que están pasando en el día a día. Todos los días ves noticias de inteligencia artificial, llevas un podcast de inteligencia artificial. ¿Qué caso de uso de agentes has visto hace poco que te ha explotado un poco la cabeza y has dicho, ostras, esto era cosa de ciencia ficción y ahora ya está pasando, ya es verdad? Cosa, por ejemplo, que yo me encanta Black Mirror y empiezo a ver cosas de Black Mirror. Me empiezo a recordar en ciertos episodios. Pues te voy a hablar de dos cosas, si te parece bien. Por favor. Una de ellas no es tanto un caso de uso de agentes, sino parte del contexto de los agentes, y podemos hablar incluso directamente no de agentes, sino de ChatGPT o de Claude, y es el uso que se está haciendo cada vez mayor de esa memoria que sabe no solo quiénes somos, sino lo que nos interesa, otras conversaciones que hemos tenido, lo que queremos, la memoria, wow. Esa memoria contextual que al principio era muy pequeñita, cada vez va teniendo mayor presencia y que le da muchísimo más valor a estas herramientas. Y esto es interesante porque todos estos proveedores, OpenAI, Anthropic, incluso Google también, siguen evolucionando los modelos, siguen evolucionando los LLMs, pero están invirtiendo mucho dinero en todo esto que está alrededor, ¿vale? En crear un producto que sea mucho mejor para ti, desde cosas tan chorra como la estructura en carpetas que tenemos ya en todos y que al principio pues tenías que meterte plugins externos para poder simularlo de alguna forma, hasta, como te digo, esa gestión de memoria, generación de documentos, utilización de herramientas externas. Bueno, siempre se decía, los LLMs no sabían gestionar bien los números. Tú le preguntabas por un concepto muy complejo y te podía dar una solución. Le decías que hiciera una operación complicada y como no estaban preparados para eso, pues... Pero ahora ¿qué es lo que hacen en muchos casos? Se conectan a herramientas externas para solucionar esa parte y el resultado ya lo integran dentro del... Entonces, o sea, hay muchos elementos ahí que lo que hacen es convertir lo que antes solamente era un LLM en algo muchísimo más... En un ecosistema más complejo. De aplicaciones. Eso es. Eso va por un lado que me parece que es interesante no perder de vista. Lo que más me ha volado la cabeza, si quieres, y además se ha hablado también mucho de este tema últimamente, son estos agentes que tú tienes en tu propio ordenador y son capaces de gestionar tu ordenador. Sí, yo todavía no he empezado. Vale, ni lo hagas. Vale. Bien. Si lo haces... como Alexa, que no tengo Alexa en casa. Pues... Eso sí, pero tiene sus riesgos. ¿No? Digo, si lo haces, yo te recomiendo que lo hagas en un entorno controlado. Okay. Se ha hablado mucho de OpenCloud. Sí. Bueno, y luego han ido cambiando los nombres. Porque Cloud, por ejemplo, Anthropic se quejó por el que fuera OpenCloud. Se escribía distinto, pero sonaba similar, ¿no? Entonces... se habló mucho de eso porque se empezaron a contar historias de es que me ha borrado el correo, es que me sale en inglés impersonado, no sé si en castellano igual, pero ha tomado mi persona en una red social. Claro, porque al final le estás dando acceso a tu ordenador y eso implica que puede manejar tu navegador, puede manejar tu escritorio, puede manejar cualquier aplicación, se puede meter en tus carpetas, cambiar cosas. Sí. Actúa archivos, como si se metiera mi hijo con el ordenador. Eso es, efectivamente. Esto... Hace no mucho parecía de ciencia ficción, te vuela la cabeza, pero claro, te supone ese riesgo extra que los agentes ya tienen, porque estás delegando, hemos dicho, tareas que se puede haber alucinaciones y pueden hacer mal, pero es que encima ahora se puede hacer pasar por ti y te puede romper, entre comillas, tu estructura dentro del ordenador, ¿no? Pueden ocurrir una serie de cosas. Pero esto, fíjate, incluso si lo llevamos al extremo, le da una vuelta de tuerca más al e-commerce. No hemos hablado del concepto quizá de Agentic E-Commerce, aunque está... Vamos a ello. Vamos con el Agentic E-Commerce. Vale. ¿Qué es el Agentic E-Commerce y por qué está todo el mundo hablando del Agentic E-Commerce? Y de hecho que ya empezó la gente incluso a... No, le voy a vender, no estoy pensando en vender a la persona, sino casi al algoritmo, ¿no? Estamos ahí un poco. Eso es, efectivamente. El Agentic E-Commerce básicamente lo que supone es generar una estructura que... de alguna forma lo que haga sea que el e-commerce lo que tenga sean agentes que dan servicio no tanto a la persona sino a otros agentes, ¿vale? Vale. Agentes que
en los que tú delegas esa responsabilidad de la compra. Tú como cliente, me refiero, ¿no? Como comprador. Búscame las mejores zapatillas premium indoor que sean cómodas y fabricadas en España. En este color y en este precio, por ejemplo, ¿vale? En este rango de precio. Tú le das ese encargo y o bien puede volverte con 3 y decir, mira, estas 3 las he encontrado a buen precio y mira, a ver, confírmame, y luego te las has comprado directamente. Si le das la opción, pues te las tiene que comprar y tú te tienes que enterar cuando te lleguen a casa o cuando veas que en la tarjeta te ha llegado el cargo, ¿no? Básicamente, ese es el concepto detrás del Agentic e-commerce. Que no es que te diga cosas, sino que hace las cosas. Hace las cosas, efectivamente. Implica, de nuevo, ya lo decíamos para el geo, que tú, como propietario de un e-commerce, prepares ese e-commerce para eso. No tanto a lo mejor que tengas tu agente como tal para dar servicio a otros agentes, pero al menos que esos otros agentes que están yendo allí puedan encontrar una información de valor. En e-commerce se juega mucho, ya lo sabes, con la sensación que provocas en el cliente, ¿no? El sentimiento que provocas, ese impulso de compra. Y para eso hay muchos temas de diseño y de marketing que tienes que tener en cuenta. Esto ya no va de eso. Va de un encargo muy objetivo y yo le tengo que dar desde el e-commerce a la gente que me está llegando los datos que necesita para que tome la decisión de si objetivamente ese producto es el que le han pedido o no. Porque tú no le vas a decir, búscame unas zapatillas bonitas. No, le vas a decir, búscame unas zapatillas. Sí les puedes decir que hay unas zapatillas bonitas. Tienes que entender muy bien lo que tú entiendes por bonito. Claro, a día de hoy yo eso lo dejaría fuera de la ecuación, pero que sean rojas, por ejemplo, que es algo que lo define, sí que se lo puedes decir, ¿no? O que sean rojas y negras, no lo sé, una combinación. El tema es, no necesita a lo mejor tanto acceder a la imagen, a esa sensación que a ti te provocan como comprador, sino que lo que tiene que hacer es comprobar que eso, como si fuera casi un asistente, una persona en la que tú delegas, pero que no sabe. Tú le dices, mira, hijo, vete a la pastelería y cómprame medio kilo de pasteles. Bueno, si no le das más información, te trae de todos. Al final, ¿no? Lo que pille. Si le dices que sean bocaditos de nata, te va a traer solamente eso. ¿Vale? Pero se centra en eso. No sabe si la pastelería a la que ha ido, a lo mejor los pasteles son mejores o peores, y a lo mejor lo que busca es, si compara 3, son los más baratos, por ponerte un ejemplo tonto. Entiendo. Pues aquí todavía estamos en ese punto en el que hay mucho por hacer y donde esas decisiones son muy objetivas. Pero que ya se puede comprar con agentes. Claro, se puede comprar con agentes, pero ya te digo, el e-commerce o está preparado para darle a esos agentes la información adecuada o si no... Precisamente, ¿cuáles son un poco esos pilares que tiene que tener una tienda online o alguien que vende online, un negocio online que puede ser de productos y servicios como los millones que hay alrededor del mundo? ¿Qué es lo que tiene que estar preparado, trabajarse para que precisamente pueda ser reconocido, pueda ser captado por estos LLMs? Estas maquinitas. Sí, esas maquinitas, efectivamente. A ver, se están definiendo de alguna manera estándares de comunicación o protocolos, llámalo como quieras, para que quede claro qué es lo que tienes que darle a un agente y que ese agente hable el mismo idioma, ¿vale? Pero mientras tanto, como mínimo tiene que estar la información bien estructurada, es lo que decíamos antes. Tu catálogo no solamente tiene que decir que tienes este producto y poco más, y a lo mejor con una foto buena a un usuario, a un cliente, perdón, a una persona nos vale, sino que tu catálogo tiene que dejar muy claras cuáles son las especificaciones. A lo mejor de una bolsa de patatas no. Bueno, o también, pues si las quieres sin gluten, por ejemplo, ¿no? Pues tiene que quedar claro. Pero hay productos donde a lo mejor eso tiene menor relevancia y otros donde esas especificaciones, esa descripción que sea lo más correcta y completa posible, que hemos dicho antes que era un problema muchas veces en los e-commerce, pues ya toma mayor relevancia. Entonces, como mínimo es esa estructuración y esa completud, si quieres, de la información. Vale, entiendo. Vayamos otra vez un poco a esos revolutum que está habiendo con inteligencia artificial, porque cada mes sale una cosa, ¿vale? Yo estoy leyendo ahora lo de la empresa de Peter Thiel, de Palantir, que ahora pues ha habido bastantes cambios, tema de uso de IA para tema militar, bueno, bastantes movidas en ese caso. Sí. ¿Qué miedos, qué peligros estás viendo sobre la inteligencia artificial? Porque yo sigo pensando que Skynet va a llegar, por cierto, Skynet, Terminator, era 2029. Nos quedan 3 años y va en línea. Pues no vamos mal, ¿no? No vamos mal, creo que vamos bastante encaminados. ¿Qué estás viendo un poco de peligros, de usos de IAs, de descontrol? Yo, por ejemplo, veía como antes Elon Musk pues, podía proveer de Internet en la guerra de Ucrania. Y era la persona que tocaba el botón que decía, te doy Internet para que puedas tener comunicaciones de cara a lanzar un ataque. Pero ahora la IA
control militar, es decir, nosotros vemos ahora a nivel usuario, vemos cosas que están pasando. A nivel militar, lo que pueda estar ocurriendo me da un poco de miedo. Ya. Para mí hay una diferencia bastante grande. Que puedes ver de cosas militares y de otras cosas que no sean militares, que también están dando un poco de miedito. Sí, no, pero está bien empezar por ahí. Si quieres, nos lo llevamos a ese extremo y luego vamos viendo. Pero para mí hay una diferencia importante respecto de Terminator en el sentido en el que ahí lo que pasaba es que Skynet tomaba conciencia y decidía que le sobraba a los humanos, entonces ya pues, empezaba a liar todo de alguna manera. Aquí yo creo que quienes, si acaso vamos a cometer los errores o los estamos cometiendo, somos los propios humanos en el uso de una herramienta que está a nuestra disposición para un montón de cosas, que va desde mejorar un montón de temas relacionados con la medicina y hacernos vivir cada vez más y mejor, hasta pues tener drones que automáticamente deciden dónde van a lanzar una bomba y lo ejecutan. Y donde puede haber fallos, como hemos dicho, por diferentes razones, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el Human in the Loop es tan necesario a día de hoy. Esas automatizaciones yo realmente siempre recomiendo que sean las mínimas imprescindibles y para procesos que están muy controlados, pero también el Human in the Loop supone que ese human toma esas decisiones de, bueno, yo la aplico aquí, confío en ella y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y ahí es donde está el peligro real a corto plazo para mí. Yo creo que esta toma de conciencia, si algún día pasa por parte de una inteligencia artificial, aún nos queda lejos. Sí, ¿no? Sí. Vale. Primero tenemos que llegar a la AGI, que lo mismo, cada 2x3 sale alguno de estos pues mentes preclaras diciendo que estamos ya muy cerca. Todavía sigue quedando bastante tiempo y cuanto más cerca parece que estamos, pues sale otro benchmark, ¿no? Otra herramienta que nos ayuda a medir lo cerca que estamos de la AGI, que nos dice que no, que estamos todavía muy, muy lejos. Además hay que pensar, y perdona que da tantas vueltas, No, continúa. Hay que pensar que la AGI, la inteligencia, al final la AGI es la inteligencia de los humanos, básicamente, ¿no? Tener algo similar. No que funcione igual, sino que se comporte, al menos por fuera, como nos comportamos los humanos. Sí, que como una inteligencia artificial general que me sirve para ir a por el pan, como hacer un podcast. Eso es, en lugar de tenerlas verticalizadas, que es lo que ocurre ahora. Entonces, esa inteligencia artificial, a día de hoy estamos confiando en modelos que solamente utilizan palabras, conceptos, que son los LLMs, pero nosotros como personas pensamos en conceptos, si quieres utilizamos las palabras que también nos limitan a veces, ¿no? En nuestra forma de pensamiento, pero interactuamos con todo nuestro entorno a través de un montón de sentidos más. Entre ellos, si quieres, el primero, la vista, ¿vale? Aunque no todo el mundo tenga la vista o el oído, pero en general el mundo está diseñado, ¿no? O lo entendemos así. Pero estos LLMs no tienen en cuenta eso. Están metidos dentro de un receptáculo, que es un ordenador, les llega la información que nosotros como usuarios les proporcionamos, pero no saben qué hay más allá. Y un tema que está ocurriendo ahora, precisamente con gente tan importante como Yann LeCun, que era el director de la parte de innovación e inteligencia artificial de Meta, ha montado una empresa que lo que busca es crear lo que se llaman world models, que son modelos que lo que buscan es entender y representar el mundo, ¿no? De una forma un poquito más visual, ¿vale? Nos tienen que ayudar a entender qué es lo que pasa más allá de las palabras. Y seguramente tendremos que combinar los modelos que tenemos de las palabras con esos world models, con otros modelos, por ejemplo, que ha sacado Meta, que lo que hacen es de alguna forma representar nuestra forma de pensamiento, pero no, con las distintas áreas del cerebro, ¿no? Buscando, en su caso, si quieres, más bien el tener efecto en las personas con los anuncios y todo eso. Pero o bien consigues combinar varios de estos modelos para llegar ahí, o surgirá una forma distinta que aúne todo esto que estamos contando y más cosas que nos faltan para poder llegar hasta ahí. Es decir, para llegar a la AGI necesitamos más de lo que tenemos a día de hoy. Ahora, que es muy útil y que nos acerca cada vez más, eso seguro. Sí, yo todavía estoy viendo cómo, como decíamos, que vemos a nivel usuario, vemos unos saltos enormes, es decir, que al final la capacidad de poder desarrollar un proyecto, una empresa o, por ejemplo, desarrollar una startup que hace a lo mejor 5 años no podías hacerlo y ahora con inteligencia artificial, con un tropel de agentes, pues incluso podrías llevarlo a cabo. Esto está ayudando muchísimo. A mí la inteligencia artificial me parece algo brutal para el emprendimiento, para todas esas personas que
por tema económico o por tema, digamos, o recursos de tiempo que no podían hacerlo por conocimientos técnicos, ahora pueden llegar a casi cualquier cosa. De hecho, están apareciendo ya muchos proyectos de, pues hago una aplicación de no sé qué, o hago una aplicación para irme de viaje, o me creo mi propio CRM, que es lo que me está explotando la cabeza, crear un CRM. Yo no me hago un CRM, pero con el tema de lo que estoy viendo con Vibe Coding, es espectacular lo que está pasando. Ahí entramos en otro punto también interesante y es el del desarrollo de las aplicaciones. Para mí está muy limitado. Quiero decir, es verdad que con Vibe Coding tú te puedes hacer algo que para ti funcione, un juguetito. Sí, un juguetito, una prueba, una demo. Una prueba de concepto que no puedes sacar a producción porque un proyecto en producción tiene muchos más temas a tener en cuenta que tienen que ver con la calidad, con las pruebas, con el testing, pero tienen que ver también con temas de ciberseguridad. Total. Y ahora hablamos, si quieres, sobre Mythos. Por favor. ¿Vale? Ese tema. Tiene que ver también con temas de ciberseguridad, el aguantar ataques, el que sea escalable, el que funcione igual si tiene 1000 usuarios que 1.000.000. O sea, un proyecto es mucho más que todo eso si lo que quieres es lanzar un producto al mercado y un producto que crezca, ¿no? Eso es mucho más. Ahora, ¿tú te quieres hacer un CRM para ti en casa? Bueno, hace 2 años te lo podías hacer con Notion. Sí. Es verdad que requería más trabajo, más trabajo. Pero bueno, podías crearte tu propio CRM realmente. O con Trello podías hacerte algo un poco más cercano a un CRM, aunque no tuviera todas las características. Sí, casi, ¿no? un embudo de ventas, un pipe drive te podías hacer. Eso es. El tema aquí es que cuando tú desarrollas una aplicación de estas y no tienes experiencia programando, bueno, pues no sabes si lo que te está sacando está bien del todo o mal, si hay algunos casos extremos que no se cumplan, que no funcione. Bueno, pues todo eso, pues sabes el riesgo al que te expones. Por eso, para mí, confiar un negocio a este tipo de soluciones, a día de hoy, no sé dentro de 10 años, pero a día de hoy es un riesgo muy grande. Vale, ahora hablemos de Mythos. Vale, sí, en el caso, Mythos es el último modelo de Anthropic. En el caso de Anthropic tenemos Claude Sonnet, Opus, perdón, efectivamente, Haiku también. Tenemos 3 modelos como de diferentes niveles, por decirlo así, cada uno con su propia versión, con su propia evolución. Y han estado trabajando en uno que se llama Mythos. Y es un modelo que, bueno, pues que en principio, por lo que están diciendo, que no todo el mundo tenía acceso a él, por lo que están diciendo es un modelo mucho más avanzado de lo que tenían antes, y que lo que ha ocurrido es que los primeros usos que se le estaban dando eran usos para explotar, si quieres, la seguridad de aplicaciones. Me encanta. Lo cual, volvemos a ese miedo, ¿no? Que quizá hemos dejado esa respuesta a medias, pero esto siempre va a estar por aquí flotando. Volvemos a ese miedo de, vaya, ahora tengo aquí un ChatGPT equivalente, ¿no? Que me puede permitir encontrar vulnerabilidades estamos hablando de sistemas operativos, estamos hablando de navegadores como Chrome, estamos hablando de aplicaciones encontrar grandes. puertas traseras por todos lados. Eso es. Entonces... ¿Pero es tan potente? ¿Es tan sumamente potente? Han encontrado problemas que es que o los arreglabas o es que si no ibas a tener un batallón de gente haciéndote la Pascua dentro de tu aplicación y de tu sistema. O sea, sí, es serio según lo que se ha dicho, porque al final no lo han puesto a disposición de todo el mundo. Han seleccionado una serie de empresas de las grandes y se lo han puesto a su disposición para que lo empiecen a utilizar. No sé si es una maniobra de marketing, como decíamos al principio, como lo de es que no sacamos en nuestro caso ChatGPT porque era demasiado peligroso, y a lo mejor va por ahí o a lo mejor es cierto. Entonces, bueno, pues quizás es algo que no a todos se nos había ocurrido, que cuanto más nos acerquemos a la AGI, y repito, estamos lejos, pero cada vez estamos generando soluciones más complejas y más potentes, cuanto más nos acercamos a eso, claro, más nos van a hacer la Pascua también a nosotros con diferentes entornos, no solamente esos temas de seguridad. Y volvemos a lo de antes, las herramientas en manos de quién. ¿De quién le dejan las herramientas? Claro, Mythos es que es muy potente, es la historia. Es la más potente que existe, en principio, es lo que dicen. Es lo que nos dicen, efectivamente. Y de hecho salía, no sé si era ayer o antes de ayer, el presidente de Canadá diciendo que desde su punto de vista Anthropic había tomado la decisión correcta al no sacarlo como disponible para todo el mundo. Pero si es verdad y estamos ahí, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a tardar en sacarlo? Claro, en algún momento va a salir. ¿Qué implicaciones va a tener? ¿No? ¿Por qué ahora no y luego sí? Que lo saque OpenAI o Grok. Claro, por supuesto. O Gemini. Por supuesto. O hay también proveedores de China que a lo mejor
pues tienen menos miramientos a la hora de sacar este tipo de soluciones, ¿no? Ellos están siempre, de momento, parece que están siempre un poquitín por detrás de estas grandes, pero están ahí, básicamente. Me preguntaban precisamente, Frankie, en una clase que di el otro día diciendo, oye, el tema de seguridad o el tema de legalidad, tal, y no vamos a hablar de propiedades intelectuales, pero ¿cuánto de seguro es DeepSeek? Porque DeepSeek es la IA china. La IA china con una potencia también similar al modelo de razonamiento de ChatGPT, pero económicamente súper accesible. ¿Qué es DeepSeek y cómo es un poco, qué peligros puede tener DeepSeek? Porque ¿DeepSeek ya tiene servidores en Europa o no? Yo creo que no, yo creo que solamente tiene en China, pero igual me estoy columpiando aquí. Creo que no. ¿Qué peligros tiene? Bueno, según ellos, ninguno. Nosotros lo que pasa es que desconfiamos porque al final no deja de haber una guerra fría entre Estados Unidos y China, pero nosotros estamos siempre siguiendo la estela, ¿no? Estamos en medio, pero seguimos poniendo la regulaciones. Estela. Efectivamente. Hay una guerra fría entre ellos precisamente por estas materias, en general tecnológica, ¿no? Y parece que hay que desconfiar. Yo, siendo sincero, de primeras desconfío. Son regímenes distintos, pueden tener intereses distintos. No tengo una especial desconfianza hacia China como tal, ¿vale? Que a veces se les ve así. Yo no les veo así, pero no lo tengo muy claro. Yo personalmente no confío en eso. ¿Qué es lo que se achaca? Pues achaca que puede haber puertas traseras donde información que tú metes para lanzar una pregunta la puedas estar mandando para allá. ¿Qué puedan hacer con ella? Bueno, pues si yo, Frankie, pregunto pues, ¿qué sobre las calorías de mi cena? Pues a lo mejor me da igual que terminen en China en un servidor que les ayude a entrenar. Ahora, si yo soy una empresa y voy a meter un contrato para que lo revise, ya es un peligro, pero es que yo tampoco recomendaría que eso lo hiciéramos ni con ChatGPT ni con nada que esté fuera del tenant de nuestra empresa, ¿no? Que esté fuera del control de los servidores que tenemos de acceso a los documentos de nuestra empresa. Entonces, también es verdad que a veces estamos mezclando inseguridades que deberíamos extender no solamente a China, sino a Europa, con que por el hecho de que vengan de China nos generen más desconfianza. Pero son, como tú dices, igual de buenos que lo que hay en estos lados. Se les achacaba también en algún momento que, claro, se aprovechaban porque se habían entrenado, no como se hace desde aquí, que es navegando por todo Internet. Sí. También descargándose libros de manera no adecuada, y eso, por ejemplo, con Anthropic ya ha habido algún juicio, algún resultado al respecto, sino que lo que hacían era lanzar preguntas a Anthropic y preguntas a ChatGPT y con las respuestas iban construyendo su modelo. Es decir, era tan barato... Con esa información sintética. Claro, era tan barato porque se aprovechaba de eso, no tenía que tener esa infraestructura de crawl. De crawlear toda la web, que es un dineral. Efectivamente. No lo sé, al final, sea como sea, es una herramienta... Yo cuando lo he utilizado para determinadas cosas sí he encontrado que tiene, vamos a llamarle forma de pensar muy entre comillas, ¿vale? Pero sí una originalidad y algo distinto, porque al final, bueno, pues supongo que parte del entrenamiento viene de documentos que tienen en su cultura, la cultura oriental, la occidental, tiene diferencias que son claras. Total. Y seguramente, pues, nos genera respuestas que son un poquito distintas. Y eso para mí tiene valor en muchos puntos. Ya te digo, para temas sensibles no lo uso, pero para temas más banales no tengo problema. Interesante. Y viendo ahora cómo todo ese mare magnum que hemos visto con mitos, cada 6 meses a un nuevo modelo mucho más potente que pensábamos que no iba a cambiar tanto y que está cambiando y da un cambio sustancial, un paso agigantado. DeepSeek, todos estos cambios que está pasando. Imaginemos que grabamos este podcast, Frankie, dentro de 18 meses y volvemos a hablar. ¿Qué crees que habrá cambiado en el mundo, en los negocios, en online, dentro de, fíjate, no digo 5 años, digo año y medio? ¿Qué crees que habrá pasado en el mundo? Esto es como lo que se dice de los años de perro, ¿no? Que un año de humano son 7 años de perro. Yo diría que este año y medio son 10 años de los de antes, básicamente, ¿eh? Para mí es un horizonte bastante lejano. Pero también te digo una cosa, al final lo que ocurre es que la inteligencia artificial no deja de ser, como te decía antes, un recurso que tiene que ser manejado por las personas, que tiene que ser absorbido por las empresas, por la sociedad, en nuestros procesos. Y una cosa es la velocidad a la que vaya evolucionando la inteligencia artificial y otra es la que nosotros podemos asumir. ¿Vale? La velocidad a la que nosotros la podemos integrar. Entonces, yo creo que de aquí a un año y medio seguramente hayan surgido cosas que ni tengamos en la cabeza,
¿vale? Me preguntabas antes, ¿qué te ha volado la cabeza en los últimos tiempos? ¿Qué te ha volado? Pues seguramente surjan cosas que ni tengamos en la cabeza y lo que va a ocurrir seguro es que lo que ya tenemos mejore. Entonces, a lo mejor el geo tendrá más preponderancia, el agentic e-commerce seguramente sea una realidad mayor. Nuestro agente, empezaremos a comprar, a fiarnos de que los agentes compren por nosotros. Están trabajando las grandes, este OpenClaw que decíamos antes de lo tengo en mi ordenador, pero no es seguro, sé que están trabajando, te diría que todas además, en proporcionarte algo así, pero que sí que sea seguro, ¿vale? Donde no puedan ocurrir cosas que no deben. Luego está el tema de la confianza, como decíamos, pero sé que están ahí, entonces igual de aquí a 1 año y medio sí que es algo a lo que tengamos acceso, y eso, antes me quedé a medias con el comentario que te iba a hacer, puede llevar a que esa compra por internet ya no sea necesariamente con estos agentes, este agentic e-commerce que estábamos comentando antes, sino tu propio agente dentro de tu ordenador coge tu navegador, se mete como si fueras tú, como persona, evalúa la web no por el HTML, sino por la parte visual, hace clic en los botones con el propio ratón, como si fueras tú realmente, está simulando lo que haces tú, y es otra forma de comprar a través de un agente en e-commerce. Un camino completamente distinto, ¿no? Donde a lo mejor esa parte visual sí que puede tener más efecto, que antes decíamos que a día de hoy no lo tenía. Todo eso no sabemos a dónde nos puede llevar, pero hay un punto que yo también creo que tenemos que tener en cuenta, y es el de la limitación de recursos. Si ahora mismo alguien dijera, venga, estamos en condiciones de automatizar absolutamente todo, vamos a tener, si quieres, ese salario universal para que nadie... Ostras, ¿qué tema has tocado? Perfecto. Si estuviéramos en ese punto, lo que ocurriría es no tenemos recursos para automatizar absolutamente todo. Y cuando hablo de recursos me refiero a hardware, no tenemos chips suficientes para hacer todo esto, se está invirtiendo mucho dinero, pero el ritmo de creación de estas fábricas, de avance, todo eso es lento. No estamos generando la energía suficiente tampoco para automatizarlo. Generar la energía implica además crear nuevas centrales nucleares, que al final es lo que en el fondo tenemos, ¿no? para todo esto. Que crear una central nuclear, yo creo que son entre 5 y 10 años aproximadamente lo que se necesita para que eso esté realmente operativo, confiable y tal. O sea, no tenemos capacidad para generar toda la energía que necesitaríamos generar más allá de la que ya estamos consumiendo a día de hoy, ¿no? Entonces, por eso te digo, hay una parte técnica de los propios modelos, de ese contexto que decíamos de los modelos, de lo que está alrededor y que define un producto y un agente más complejo, que seguramente va a seguir yendo muy rápido, pero claro, luego tenemos el lastre que hace que todo va más lento, que repito, somos los humanos y nuestras circunstancias de recursos. Pues Frankie, me quedo tranquilo sabiendo que Skynet no va a venir el año que viene, que tenemos, digamos, todavía un desarrollo grande, es decir, estamos todavía con la IA en pañales, básicamente, y que el tema de recursos va a limitar o va a extrapolar que sigamos creciendo a mayor o menor rapidez, ¿no? Un poco es lo que estamos pasando ahora y un poco lo que también estamos cambiando de forma de pensar y de que ya estamos arropando la IA, no de un modo una cosa extraña, sino ya estamos haciéndolo como cuando compramos en e-commerce, ¿no? Le estamos arropando de yo uso la IA para esto, yo uso la IA para otro, y ya empiezas a ver gente que es como opaca a esos temas hace años o poco digital, que la está utilizando en el día a día. Ahí yo creo que estamos viendo ahí ese cambio de mentalidad con todo el tema de inteligencia artificial. Totalmente, yo espero no equivocarme en todo lo que te he dicho. Espero que si Skynet algún día tome conciencia, no la tome conmigo por haber dicho que no iba a llegar. Y otro tema también que seguramente se quede en el tintero para que cuando llegue otro invitado de lo que estás comentando es precisamente el de los usos reales de la IA, porque hemos hablado de unos usos muy cercanos al e-commerce, que es de lo que hablamos aquí, pero ya yendo más a las personas, uno de los principales usos que se les está dando precisamente es como consultor personal, ¿no? Como psicólogo, como amigo, psicólogo, un poco de todo, ¿no? Le estamos para personas contando mayores, nuestra vida. Para personas mayores. Los jóvenes también lo están haciendo mucho. Quizá en nuestra franja se hace menos, que también somos jóvenes, pero no tanto. Sí. Y ya te digo, se le están dando unos usos más allá del profesional y de lo que hemos tratado aquí, que en el fondo casi te diría que también me vuelan la cabeza, ¿eh? Quizá cuando me has preguntado antes es algo que podría haber sacado, porque creo que en parte para esto de los mayores, que decías antes, creo que es muy positivo, porque es gente que de tal forma está sola y por lo menos no es que sea la mejor solución, pero es una ayuda, ¿no? Para mucha gente que está sola. Y a lo mejor si tú basas las decisiones de tu vida y de tu carrera en esto,
pues igual no... Ese juicio, ese criterio lo tenemos que poner las personas, no lo van a poner las máquinas. Tal cual, tal cual. Firmo debajo, absolutamente. Frankie, ha sido un placer poder compartir este ratito contigo, hablando de IA, y me quedo, la verdad, que con unos cuantos tips en la cabeza para seguir trabajando con ellos y que, pues nada, nos veremos dentro de un par de añitos a ver qué está pasando con la IA, para ver qué ha pasado y a ver si se han cumplido las expectativas, ¿vale? El placer ha sido mío, te agradezco mucho la invitación. Se me ha pasado súper rápido el rato y nada, si dentro de un par de añitos quieres que me vuelva a pasar por aquí, si seguimos vivos, ya lo sabes. Si seguimos vivos y la IA nos lo permite. Efectivamente, pues volveremos. Pero vamos nosotros, no nuestros avatares, eso es lo importante. Eso es. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Sí. Muchísimas gracias, Frankie. A ti. Un placer. Igualmente. ¿Te ha gustado esta entrevista con Frankie Carrero sobre el presente y el futuro de la IA en el e-commerce y en las empresas? Pues si te ha gustado, ya sabes lo que me ayuda muchísimo, que le des a las 5 estrellas, y si no lo has hecho, ojo, no son de 5 estrellas, suscríbete a cualquiera de los canales donde estás escuchando ahora mismo Ecosistema e-commerce. Ya sabes, dale al like, comenta, comparte y suscríbete. Gracias de nuevo, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Hasta entonces, que tengas muy buen día y hacer cosas. Adiós.